Este segmento especial de Leyenda Urbana MX es presentado por El Chupacabras, un nuevo podcast documental producido por Wondery y Sonoro. Pueden escuchar ya mismo todos los episodios en Amazon Music y 2 nuevos episodios semanales a través de su plataforma de streaming favorita. A través de los años, muchas leyendas urbanas, históricas y de terror le han dado la identidad cultural a México. Semana a semana haremos un recorrido por todas ellas. Esto es Leyenda Urbana MX con Ismael Méndez. Cuando hablamos de leyendas en México, lo primero que se nos viene a la mente es La Llorona, el Charro Negro, la Planchada y, por supuesto, el Chupacabras. Sin embargo, este último, a diferencia de los otros seres y fantasmas que acabo de listar, ha sido clasificado dentro de los críptidos y, por lo tanto, ha sido estudiado e investigado por la criptozoología. La criptozoología es una pseudociencia que se encarga de estudiar a los animales ocultos, a todas esas criaturas que la zoología tradicional no ha clasificado y que además no ha podido demostrar su existencia. Me refiero a todos estos animales mitológicos, sobrenaturales e incluso que se creen extintos, que han sido avistados por diversas personas a lo largo del tiempo. El término de criptozoología, que viene del griego criptos, zo y logos, fue acuñado por primera vez por Bernard Heuvelmans, quien definió la criptozoología como el estudio de los animales sobre cuya existencia solo poseemos evidencia circunstancial y testimonial, o bien evidencia material considerada insuficiente para la mayoría. Para que tengan una idea más clara de lo que es la criptozoología, les voy a dar algunos ejemplos. Entre los críptidos más famosos que supuestamente existen alrededor del mundo, se encuentra el Pie Grande o Bigfoot, el Yeti, el monstruo del lago Ness, el Mothman y el demonio de Jersey, entre otros. Yo sé que tal vez todo esto les pueda parecer muy lejano, pero en México, aunque no lo crean, se habla de muchos críptidos. Por mencionar algunos está la rata gigante de la Merced, el hombre pájaro de Monterrey o el ahuizotl, que ha provocado miedo desde la época prehispánica a los habitantes del Valle de México. Pero si hay uno que ha destacado de entre todos los críptidos, tanto por su historia, por los relatos que hay alrededor de él y por sus implicaciones en muchos ámbitos de la vida pública mexicana, es el antes mencionado y famoso Chupacabras. Corría el año de 1995, cuando en el municipio de Canóvanas, al noreste de Puerto Rico, se reportó un suceso sumamente extraño. Se habían encontrado 8 ovejas muertas con características muy similares y muy particulares. Todas ellas estaban completamente desangradas y tenían en el cuello unas heridas muy precisas que parecían marcas de dientes provocadas por algún ser completamente desconocido. Aunado a esto, una mujer llamada Madeleine Tolentino informó que frente a su ventana había visto pasar a una criatura terrorífica, parecida a un extraterrestre. A su testimonio se le sumaron los de otros puertorriqueños que aseveraban haber observado a un ser que caminaba en 2 patas, que medía entre 1,20 m y 1,50 m de altura y que tenía garras afiladas, ojos grandes y terroríficos y púas o picos en su espalda.
A raíz de estos primeros avistamientos, se fueron reportando más y más muertes de ganado en diversas zonas de aquel país caribeño, razón por la cual se le empezó a conocer como el chupacabras. No pasó mucho tiempo para que el chupacabras cruzara las fronteras de Puerto Rico y empezara a manifestarse en otros países de Centroamérica y el Caribe, como República Dominicana o Nicaragua. Pero no fue sino hasta 1996 que se habló por primera vez del chupacabras en México. ¿Cómo olvidar aquella noticia de abril del 96, proveniente del poblado de Tlajomulco de Zúñiga, en Guadalajara, en la que un campesino denunciaba la muerte de más de una decena de carneros, atribuyéndole la tragedia y la pérdida a dicho críptido chupasangre? Sin embargo, el punto de inflexión, lo que marcó un antes y un después en el caso del chupacabras en México, ocurrió tan solo un mes después. Resulta que el jueves 9 de mayo de ese mismo año, en el periódico El Sol de Tlaxcala, se publicó una noticia titulada "Amanecen desangrados guajolotes, borregos y conejos". En ella se hablaba de que en una granja de la comunidad de Amaxac de Guerrero habían aparecido de forma misteriosa 8 borregos, 10 guajolotes y 12 conejos muertos, y sin ni una sola gota de sangre en su cuerpo. De acuerdo con los dueños de los animales, la matanza había sido obra del mismísimo chupacabras, y aunque las autoridades llegaron al sitio para ver lo que había ocurrido, descartaron la presencia de cualquier animal fuera de lo normal o de cualquier ser sobrenatural, pues no había pruebas suficientes como para demostrarlo. No obstante, la noticia causó gran revuelo, y no pasó mucho tiempo para que llegaran reporteros a investigar sobre el caso, y para que los lugareños, a falta de acciones de la policía, tomaran medidas preventivas para así evitar un nuevo ataque del chupacabras en la región. Al poco tiempo de sucedidos los hechos antes descritos, el chupacabras empezó a acaparar los diarios y noticieros del país por sus constantes ataques en muchas otras zonas, como Sonora, Guerrero, Guadalajara, el Estado de México, etc. La criatura se viralizó, por llamarlo de alguna manera, y hasta surgieron fake news y, del mismo modo, personas que aseguraban haber cazado o capturado al chupacabras. Tal es el caso de lo que pasó en Nayarit, cuando 3 hombres provenientes de Acaponeta afirmaron haber capturado, en el patio de su casa, a un animal del doble de tamaño de una gallina, de hocico largo, colmillos afilados, patas con garras y, por si todo esto fuera poco, alas grandes. Esta criatura, según relatan, había estado acechando al ganado cercano durante los días anteriores. Aquí, en este relato, llama la atención que ahora el chupacabra se describía como un murciélago gigante. Pasa que lo curioso respecto al caso del chupacabras es que las historias que se contaban sobre él fueron mutando y evolucionando, a tal grado de que a principios del nuevo milenio, a principios del siglo XXI, ya se hablaba del chupacabras no como un ser bípedo parecido a un extraterrestre, sino como un monstruo de características caninas. Justamente a partir de la década de los 2000, más allá de su cambio de forma y de que se fuera olvidando al chupacabras, se hablaba de sus apariciones esporádicas en otros países. Es famoso el caso del año 2003, cuando el críptido hizo acto de presencia en la región de Araucanía, en Chile, dejando a su paso docenas de gallinas y patos muertos,
y con la sangre totalmente succionada. Años después, en 2007, se supo de él en Cuero, Texas, Estados Unidos. Ahí fue visto alimentándose de gallinas. Según testigos como la mujer Phyllis Canyon, lo que le llamó la atención fue que el depredador no se comía a los animales, sino que únicamente les succionaba la sangre a través del cuello. Un año más tarde, en 2008, el chupacabras incluso fue filmado por un policía en la misma localidad de Cuero. En la grabación se puede apreciar a un singular animal con muy poco pelo y muy delgado, que corre rápidamente por lo que parece ser un camino de tierra. El metraje se distribuyó y apareció en los noticieros estadounidenses, alimentando así aún más la leyenda del críptido. All right, y'all, thank you. This is, I think, the most exciting story of the morning. DeWitt County sheriffs, down kind of between San Antonio and Victoria, may have found the mythical, legendary, and elusive chupacabra. I kid you not. Look at the video. Ahora bien, regresando a México, uno de los casos más recientes relativamente del chupacabras data del 2015. En ese año, y para ser más precisos, en el mes de diciembre, medios de comunicación daban la noticia de la reaparición del chupacabras. Y es que en un ejido del poblado de Santa Marta, en el estado de San Luis Potosí, fueron hallados 40 borregos y un perro muertos. Todos estos animales tenían las ya clásicas marcas en el cuello que coincidían con las descritas en el resto de casos. Según los vecinos de Santa Marta, el aterrador críptido fue visto hasta en 4 ocasiones. Siempre aparecía por la noche y atacaba al ganado y a los animales domésticos de la zona. Pero después, ya no se le vio más. Así como se había manifestado de forma tan repentina y misteriosa, así había desaparecido de aquella localidad potosina. Aunque el daño ya estaba hecho y los pobladores ya estaban muy, pero que muy asustados. Aunque parezca mentira, hoy en día se sigue hablando y siguen surgiendo historias relacionadas con el críptido en muchos estados y comunidades de la República Mexicana, y cada cierto tiempo vuelven a salir noticias sobre él. Haciendo una búsqueda rápida por periódicos y por internet, podemos encontrar encabezados del 2022 y de este mismo 2023, tales como "El chupacabras ataca de nuevo", "Cazadores afirman haber capturado al chupacabras", "Reaparece el chupacabras en playas de Rosarito", o "Hallan borregos, gallinas y cerdos muertos en Lerdo. Vecinos aseguran que es el chupacabras". Todo esto le ha valido al chupacabras ser uno de los seres más temidos, pero a la vez más afamados de México, y por qué no decirlo, de todo el continente o hasta del mundo entero. Tanto así que ha aparecido en libros como El chupacabras de Pirque, en películas como La leyenda del chupacabras, en series de televisión como Los Expedientes Secretos X, en canciones de bandas de rock, en videojuegos como Red Dead Redemption y hasta en mercancías del tipo juguetes, peluches, playeras y tazas. En fin, a pesar de todos los casos que he estado mencionando, a pesar de todas las anécdotas de decenas y decenas de personas, y a pesar de sus diversas apariciones en la cultura popular, hay quienes creen que el chupacabras no es más que un mito, un ser inexistente, que todo ha sido parte de una histeria colectiva, o quizá de algo mucho más grande. Algo, tal vez, relacionado con la política.
Existen muchas teorías que tratan de explicar el origen o la realidad de este monstruo sediento de sangre. Teorías que van desde la histeria colectiva, como ya lo dije antes, hasta intereses políticos. La primera de ellas la dio el propio gobierno mexicano en los años 90, a través de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales. Incluso fue en una conferencia de prensa, afirmando que los ataques hacia el ganado no eran provocados por un monstruo, sino por una especie canina o felina salvaje. Esta explicación dejó totalmente insatisfecha a la población mexicana, que en ese entonces ya temía a la criatura. Pero del mismo modo, criptozoólogos como el estadounidense Loren Coleman hablan de que los ataques hacia los animales de granja podrían explicarse por la presencia de coyotes o perros sarnosos. La justificación de esto último, según ciertos investigadores, se basa en que cuando los coyotes u otros depredadores sufren esa enfermedad, la sarna, suelen estar muy débiles y por lo tanto son incapaces de cazar a sus presas habituales, por lo que se acercan al ganado, que opone mucho menos resistencia a sus ataques. A esto se le suman explicaciones similares, como las que dicen que debido a la sequía en ciertas regiones del país, animales salvajes como zorros o chacales se habían visto obligados a salir de su hábitat para merodear por las granjas y así calmar tanto su hambre como su sed. No obstante, una de las teorías que a mí más me llama la atención está relacionada con el cine. Precisamente en el año 1995 se estrenó una película llamada Especies, o también conocida como Especie Mortal. En ella, la actriz Natasha Henstridge encarna a un personaje parecido a un alienígena, con pinchos en la espalda, tal como las primeras descripciones que se dieron del chupacabras en Puerto Rico. Entonces, puede ser que la gente se haya sugestionado al ver la película y haya afirmado haber visto a una criatura con características similares, rondando por sus casas y sus campos. Pero aquí no acaba la cosa, pues hay otras hipótesis relacionadas con el chupacabras. Pero si quieren saber más sobre lo que se esconde detrás de esta espeluznante criatura y sus posibles vinculaciones con la política, mejor los invito a escuchar el podcast El Chupacabras, producido por Wondery y Sonoro. Es una miniserie de 6 episodios conducida por la periodista Ana Paula Tovar, en la que se explora a profundidad y desde un punto de vista periodístico el caso de este críptido, desde su origen hasta sus implicaciones a nivel nacional, pasando por su relación con las cortinas de humo y los intereses políticos. Pueden escuchar ya mismo todos los episodios en Amazon Music para maratonearlo, así como yo lo hice, o pueden escuchar 2 episodios nuevos cada semana desde su plataforma de podcasting favorita. Mientras lo hacen, yo me despido esperando que les haya gustado esta emisión dedicada a una de las leyendas más enigmáticas de México. Y recuerden que nos escuchamos con un nuevo episodio próximamente. Hasta entonces. Este episodio especial de Leyenda Urbana MX llegó a ustedes gracias a Wondery y Sonoro con su nueva producción El Chupacabras. Ahora mismo ya están disponibles todos los episodios en Amazon Music. Solo tienes que bajar la app, que es completamente gratis. Y semanalmente encontrarás 2 nuevos episodios en todos los servicios de streaming de audio.